me quedo corto en expresarles mi gratitud al verlos aquí. Mi oración ha sido que lo que el Espíritu de Dios ha hecho en mi vida los afecte. No vengo a traerles una predicación como se conocen las predicaciones, así como les predican sus pastores. Vengo a compartirles lo que el Espíritu de Dios me ha enseñado a través de mi vida. Y estaba pensando que el versículo que quiero tener delante de ustedes, mi predicación, mi mensaje, se llama Aprendiendo a cuidar el corazón, así le he llamado. Y estaba pensando ahorita que voy a dirigirme a ustedes. Decía, este es uno de mis versículos favoritos. La Biblia tiene alrededor de 31,187 versículos. Y digo, hijo, es que casi todos son mis favoritos. Pero este es uno que tiene un lugar muy especial en mi vida, se los voy a leer. Está en el capítulo 4 y es el versículo 23 del libro de Proverbios. Si ustedes están en su Biblia, espero que sea uno de esos versículos que está subrayado, que han memorizado. 4:23 de Proverbios. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Fíjense lo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Saben qué me ha llamado mucho la atención en la vida? Que nosotros guardamos todo. Guardamos la figura, guardamos el carro, guardamos la comida, guardamos el dinero, guardamos las apariencias, guardamos la conciencia, guardamos la distancia, guardamos un número bien significativo de cosas. ¿Cierto? Pero ¿cuántos hemos estado interesados en guardar el corazón? Y es algo que, lógicamente, todo el capítulo 4 del libro de Proverbios nos lleva, de cierto modo, a recibir el consejo de un padre que le dice a su hijo: hijo, escucha, pon atención a mis palabras, lo que te voy a decir te va a dar sabiduría, te va a enseñar, te va a guiar. Guarda tu boca, guarda tus ojos, guarda tus pies, guarda tus labios. Termina el capítulo 4 de Proverbios. Y ahí en medio, en el versículo 18, dice: porque la vida del justo, la vida del hombre que ha tomado la decisión de mantenerse en el camino de Dios, es como el amanecer del día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el de los malos va de mal en peor. O sea, un hombre que ha tomado la decisión de honrar al Señor, obedeciendo su palabra, va a ir caminando en la dirección correcta, siendo ayudado por el Espíritu de Dios. Lo va a guiar. La segunda carta de Crónicas, el capítulo 16, versículo 9, dice así: que los ojos del Señor se pasean sobre la faz de la tierra para mostrar su poder y su favor para con aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Nosotros nomás podemos tener un corazón perfecto para con Él si el Señor Jesucristo está en el corazón. No existe otra manera. Nosotros humanamente no podemos. Somos imperfectos. El capítulo 3 del libro de Romanos, el versículo 20 dice: no hay justo ni aun uno. No existe. Nosotros podemos ser justos porque Él nos ha hecho justos. Entonces, ese versículo ha sido muy importante en mi vida, porque en una ocasión yo tomé la decisión de no tener nada en contra de mi papá. Todos estuvieron aquí el domingo, levanten la mano todos los que estuvieron el domingo. Bueno, el domingo les estaba compartiendo, para los que no estuvieron, que yo crecí sin papá. Mi papá tenía otra familia. Entonces se muere su esposa y eventualmente se junta con mi mamá, se casan muchos años después. Yo crezco sin una figura paterna. Entonces, cuando yo empiezo a crecer,
empiezo a toparme con muchas situaciones de la vida en las cuales yo hubiera querido haber tenido una figura que yo pudiera voltear a ver para aprender a ser un hombre. Yo no tenía eso en mi vida. Yo crecí con mi mamá y 4 mujeres, 5 mujeres y yo siendo el mayor. Entonces estaba rodeado de viejas, así crecí. Y luego me caso y gracias a Dios me dio un hijo varón, el mayor, y 3 viejas. Y mi esposa 4. O sea que todavía he estado rodeado de viejas. Y he tenido que aprender, por la gracia de Dios, a cómo relacionarme y cómo comportarme correctamente con las mujeres. Dice la palabra de Dios que a la esposa se le debe tratar como un vaso frágil, que las tratemos como coherederas de la gracia de Dios, lo cual yo no sabía hacer, porque pues lógicamente mi papá era un hombre que todos los días que llegaba a la casa, en las noches, se servía un shot de tequila y una cerveza. Se le acababa la cerveza y pedía otra, porque se le acababa el shot para compensar. Ya ven como cuando tomas galletas, que se te acaba la leche. Y luego las galletas, agarras más galletas y luego más leche. Así estaba mi papá, pero con el tequila y con la cerveza. Entonces yo veo a un hombre que cuando yo me acercaba a saludarlo por las noches, me hacía 2 preguntas. ¿Ya acabaste la tarea? Sí. ¿No tienes nada que hacer? No, vete para adentro. Todos los días, o las veces que yo lo llegaba a ver, lo cual no era todos los días, me corría. Yo así crecí. Eso fue de cierto modo lo normal, siendo yo un niño. Llega el momento en el que de joven yo tomo la decisión muy intencional de yo no querer ser como mi papá. Sin embargo, yo no tenía un modelo al cual seguir, yo no tenía a quien imitar. Entonces llega el momento en el que tengo mi novia y estaba yo todavía al día de hoy de la misma mujer, muy enamorado. Muy enamorado. Yo nomás he tenido a una mujer en mi vida. 8 años que duramos de novios, no metimos la pata por la gracia de Dios. 8 años de novios, nos casamos y al día de hoy tenemos 38 años de casados, más 8 de novios, son 46. El caso está que tengo esta novia y nos la pasábamos padrísimo, todavía nos la pasamos muy suave. Y llega el día en el que hay que irla a pedir, porque yo me quería casar con ella. Pero entonces mi papá pues no había jugado el papel de papá porque no estaba ahí y aparentemente como que no fue algo grato el que se le mencionara hay que ir a pedir a la novia. Entonces, anteriormente, cuando yo había pensado que yo no me quería parecer a ese hombre, yo ya era cristiano, había en mi corazón decidido que yo lo iba a perdonar. Yo lo voy a perdonar. Por las cosas que me ha hecho, yo lo perdono. Pero luego tengo un enfrentamiento con él en el aspecto de que yo le empiezo a hacer un reclamo, desafortunadamente muy estúpido de mi parte, levantarle la voz a mi papá. Aunque haya sido un padre indiferente conmigo, ausente, nunca en mi casa que yo recuerde nos faltó de comer. Siempre proveyó. Me enojé mucho con él y a los días se me tuerce la cara, la mitad de la cara. Andaba hablando así, como, ¿han visto personas que se les tuerce la cara? Me reía así, así como que estaba chueco, me quedé chueco. Pues ahí voy con el doctor, voy con el neurólogo y me empieza a examinar y me empieza a preguntar una serie de cosas. Entonces el neurólogo me dice, ¿sabes qué? Me dice, pues tenemos un nervio que se llama el nervio facial y es muy sensible. Me dice, ¿no anduviste resfriado? No. ¿No te dolió la garganta? No. Ya después, al final, el doctor estaba así y me dice, ya me iba yo a ir y me hizo una pregunta. Me dice, de pura casualidad, ¿no hiciste un coraje? Y me acordé que yo me había peleado con mi papá diciéndole que era un poco hombre, que los hombres traían los pantalones puestos y que él no, faltándole al respeto de esa manera. No me acuerdo qué me contestó mi papá,
Pero cuando le dije al doctor que yo había hecho un coraje, me dijo, eso fue. Te afectó tu cara y por eso estás así. Entonces me dijo él qué hacer, me dio ahí unas instrucciones, etcétera, etcétera. Ya pasa esta situación. Más adelante, ya estamos nosotros cerca de casarnos. Le digo a Marta, a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Me gustaría invitarte a jugar boliche, vamos. Me dice, ay, no me gusta. Dije, ni a mí tampoco, pero vamos. Ay, vamos a jugar boliche. Ni ella sabía, ni yo tampoco. Entonces, yo no sé si ustedes han visto alguna competencia de los bolichistas. ¿Nunca los han visto cómo le hacen? Se paran así con la pelotilla y luego le hacen así. ¿Sí los han visto en la televisión? Bueno, pues yo no sé de dónde se me ocurrió. Yo nunca he jugado boliche. Se me ocurrió hacerle así. Y seguramente que traía la pelota mal agarrada, a una altura mal. Y cuando estaba ahí de payasillo le dije, mira, fíjate cómo se le hace. Y le hago así, ¡tum! Me truena la espalda. Y se me disloca la cadera. ¡Ay! Solté la pelota. ¡Ay! Dije, espérate, no me pasó. Le dije, estaba la pobre mujer así toda asustada. Me dice, ¿qué tienes? Dije, no sé. Le dije, espérate tantito, así. Hasta la silla. Me había lastimado la espalda. Duró 6 años batallando con mi espalda de una manera muy terrible. Fui a visitar ortopedistas, quiroprácticos, sobadores, gente que se dedica a ese rollo. Me pusieron parches calientes aquí. Bueno, yo ya no había qué hacer. En una ocasión quise levantar una caja de una vajilla de trastes. Me lastimé la espalda, duré 5 días en la cama sin poderme mover. Me llevaron una camilla con un doctor porque no me podía mover. 6 años ya de creyente. Yo le pedía, decía, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Le decía, por favor, sáname, porque no podía cargar a mis hijos. No podía cargar a mis hijos, o sea, era una verdadera lata. O sea, si los levantaba, yo andaba, nomás para que se den una idea, esos 6 años tuve que aprender a agacharme como mujer. Si se me caía algo, le tenía que hacer así. Pues la gente me veía y decía, este vato raro, ¿verdad? Y así estuvo, 6 años, yo agachándome. El caso está que en una ocasión yo andaba muy malo de la espalda, muy malo andaba. Me invitan a mí a un retiro. Y en ese retiro nos están hablando acerca del arrepentimiento, del perdón, de la confesión de pecado, de la presencia del Espíritu Santo, de cómo Él viene a traernos a una convicción de pecado. Entonces estábamos en ese retiro y nos estaban enseñando muchas cosas, puros versículos, y nos estaban enseñando muchas cosas muy interesantes. El caso estaba que ese retiro estaba formado de tal forma que después de una cierta enseñanza se formaban grupos con personas que estaban capacitadas para orar por las personas. Entonces, eran como por decirles, eran 8 equipos de personas, 8 equipos de 3 personas o de 4 personas. Entonces estaban todos los equipos de estas personas, y a los que íbamos por primera vez o segunda vez nos asignaban y ellos iban a orar por nosotros. Iban a estar pidiéndole al Espíritu Santo que los guiara y que oraran por nosotros, siendo ayudados por el Espíritu Santo. El caso está en que yo los estoy viendo y mala onda, dije, ay, nomás que no me toque con ese güerito porque se me hace que tiene cara así como de sangroncillo. Así pensé, mala onda. Pues me tocó con el güerito sangroncillo. Y resulta de que llego y pues empezamos a orar y luego me dice, ¿qué hay algo que quieres que oremos por ti? Y pues digo, pues no, pues la verdad es que no pienso muchas cosas que puedas orar por mí. Y luego me dice, ¿y cómo te llevas con tu papá? No, le digo, yo con mi papá no tengo mucha relación. Le digo, pues la verdad es que él agarró su onda, yo la mía. Yo había tomado la decisión no solamente de perdonar a mi papá, sino de ignorar todas las cosas que yo había vivido por la razón de que mi papá, yo no me apellido como se apellidaba mi papá. Yo nunca llevé el apellido de mi papá.
Era un hombre muy conocido, era un banquero, era un hombre de negocios y pues él tenía su vida. Entonces yo, aparte de perdonarlo, dije, yo ya no quiero saber mucho de él en muchos aspectos. Y hagan de cuenta que si tuviera un cuartito de tilicias aquí atrás, ahí metí toda la relación con mi papá. Entonces yo estaba platicando ahí con este consejero cristiano y toda la cosa, bla, 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 bla. Y a la hora de que empiezan a orar, el hombre se me queda viendo y me hace una pregunta. Y me dice esto. Me dice, ¿tú crees? Me dice, todavía vivía mi papá en aquel entonces. Dice, ¿tú crees que Dios ama a tu papá? Ah, caray. O sea, me sacó de onda. Pues lógicamente se me vino Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. Y le digo, pues sí, sí creo. O sea, yo estaba dudando si lo amaba porque era un terrible. Era un terrible mi papá. Y luego le digo, sí, sí creo que Dios lo ame. Y luego me volteé a ver los ojos y me dice, ¿y por qué tú no? Ah, caray. Y en ese momento, el Espíritu Santo de Dios trae a mi corazón estas palabras. Lo único que tú has hecho con tu papá es juzgarlo. Traspasó esas palabras mi corazón y hagan de cuenta como si me hubieran enterrado una espada cuando a un toro se le entierran y llegan con un cuchillito y les dan el último estocada. Hagan de cuenta que así me pasó. ¡Pum! Empecé a llorar porque yo me di cuenta en ese momento que el yo creer que porque de una manera intelectual, mental, yo había otorgado a mi papá un perdón, yo realmente lo había perdonado, pero la verdad es que yo a mi papá no lo amaba. Nunca lo amé. En ese momento yo le empiezo a decir a Dios, Padre, yo te quiero confesar como pecado que yo a mi papá lo único que he hecho es juzgarlo y te pido que me perdones porque me arrepiento de este pecado. Me arrepiento de haber pensado mal de él, de haberle hablado mal, de haber sido tan rebelde porque yo fui un chavalo terrible. Te pido que me perdones por cualquier pensamiento y deseos de muerte. Yo decía, ojalá y se muere este hombre. Y el Espíritu Santo empezó a traer a mi corazón una convicción tan profunda que yo no podía dejar de llorar de la tristeza de que el cristiano ahora, bueno, ahora sí, ahí está. Al final de esa oración me dice el hombre, ¿me dejas orar por ti? Y le digo, claro que sí puedes orar por mí. Yo le había pedido perdón a Dios por mi arrogancia, por mi soberbia, por mi actitud irreverente a mi Dios, porque yo recitaba versículos de la Biblia como ahorita los puedo seguir recitando, y entre ellos decía, tienes que honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y seas de largos días sobre la tierra. Pero aquí había una hipocresía. ¿Y saben qué es lo más tremendo de todo? Que ahorita Marco leyó el Salmo 19 y dice, líbrame Señor de los pecados que me son ocultos. Orquestado todo esto por el Espíritu Santo. Yo no le dije, Marco, lee el Salmo 19. Nosotros, hermanos, podemos confundirnos y autoconfundirnos creyendo que somos gente piadosa, que somos cristianos, cuando en el corazón traemos muchas cosas, muchas amarguras y muchos resentimientos contra el papá que no estuvo presente, el papá que nos abandonó, o el papá que llegaba borracho, o el papá que golpeaba a mamá, o el papá que hizo tanto daño en la casa. Y así crecí yo, viendo un hombre.
dice este hombre, déjame orar por ti. Y me puso las manos sobre mi cabeza. Y en ese momento yo siento que algo truena dentro de mí. Algo me pasó. Y yo estaba así como sorprendido por lo que estaba pasándome. Y empezó en mi corazón a haber una paz que cuando yo salí de ahí, a pesar de que yo todavía traía el dolor, yo sabía que Dios me había sanado. Venía yo en el carro, porque esto fue en California, venía yo en el carro con el dolor. Y me acuerdo que yo venía sentado y le dije, Señor, si tú me sanaste, ¿por qué vengo yo todavía con este dolor? Yo sabía que el Señor me había sanado. Y se me vino la imagen de aquellos 10 leprosos que llegaron con Jesús. Y que les dijo el Señor Jesús, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y dice que en el camino fueron sanados. Dice, pero nomás uno regresó. Y cuando llegó y se postró a los pies de Jesús, le dice que no eran 10, nomás uno ha vuelto. Dice, vete, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanos de su lepra, pero este fue perdonado sus pecados. Y en ese momento le digo, Padre, yo te quiero dar gracias porque me has sanado, y así me voy a estar dándote gracias porque sé que me has sanado. Eso fue un viernes, llegó el sábado, el domingo, el lunes me voy al trabajo. Estaba en el trabajo, yo no me acordaba mucho ya del dolor, porque así tenía episodios. Se me cae una pluma y le hago así. Dije, caray. Eso pasó en 1986. Jamás de los jamases volví yo a tener un problema con mi espalda. Pero no se acaba ahí la historia. Llego yo al Paso y me di cuenta de la trascendencia de un genuino arrepentimiento. Yo ahí en esa ocasión perdoné a mi papá, le pedí perdón a Dios de una manera genuina, pero yo tenía que ir con él. Y esto que les voy a decir, si tú no tienes a tu papá, si tú no tienes la opción de ir con tu papá, no te preocupes. ¿Okay? Si tú tienes la opción de ir con tu papá, con lo que te voy a decir, escucha esto. Yo llegué con mi papá, fui a su oficina y llegué y le dije, fíjate que vengo a pedirte perdón. Eso me dice mi papá, ¿de qué? O sea, imagínense casi 2 extraños. Me dice, ¿de qué? Le dije, yo te vengo a pedir que me perdones, le dije, por haber sido un hijo tan majadero, tan rebelde, tan desobediente, bla, bla, bla. Le empecé a platicar las cosas y se me queda viendo. Y luego me dice esto, si alguien tiene que pedir perdón aquí, dice, soy yo. Yo te pido a ti que me perdones. Si yo te pido que me perdones, dice, porque yo le pedí a tu mamá que te abortara. Dice, y no únicamente eso, dice, de todos mis hijos, tú eres el mejor. No lo podía creer. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Decía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Salgo yo de su oficina, me suelto ahí llorando con él. O sea, ustedes imagínense la vergüenza estar ahí con mi papá. O sea, ajenos. Y yo llorando delante de él. Un hombre, ya con hijos, con el cual no hay una relación. Salgo yo de ahí y siento en mi corazón que el Espíritu me hizo saber esto. Si yo no te hubiera sanado en ese retiro, tú nunca hubieras podido haber hecho esto. Con la sobriedad que el Señor trajo a mi corazón, la claridad que el Señor trajo a mi corazón, no nomás fui con mi papá, fui con mi mamá y le dije, mamá, si yo en alguna manera, y yo sabía que sí, porque había sido terrible, le dije, te he ofendido, vengo a pedirte que me perdones por todas las faltas que yo he cometido contra ti. Vengo a pedirte que me perdones, me arrepiento de haberte ofendido. Dime algo que te haya hecho y te quiero pedir perdón. Junté a mis hermanas y las senté, les dije, yo he sido un hombre malo, un fariseo,
y les quiero pedir perdón. A mi esposa, digo, he tratado de ser un buen esposo, y le dije: Marta, ¿en alguna ocasión te he faltado al respeto? Me dijo: no. Dije: si te he faltado al respeto, te quiero pedir por favor que me perdones. Esa situación en mi vida vino a enseñarme la seriedad de este versículo, de que sobre toda cosa guardada guarde mi corazón. Y me lo enseñó en relación con la oración que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos, cuando dice: Padre, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y lo sigue diciendo más abajo, dice: porque si tú no perdonas a los que te ofenden, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Hermanos, déjenme les digo esto. Ahorita que estaba su pastor hablándoles, diciéndoles que los bendecía por ser hombres, no nomás aquí, en todo el mundo hay una ausencia de hombres que asumen su responsabilidad. Y yo bendigo a Dios por esa enfermedad que tuve por 6 años, porque fue la que me llevó a entender, a pesar de yo haber tomado muchas decisiones de, como dice 1 Corintios, que es 2 Corintios 13:1, dice: portaos varonilmente. O sea, yo en la iglesia les enseño: pórtense como hombres. No anden ahí haciendo sus teatritos con las mujeres, pataleando y cerrando las puertas, portándose como niñas. Sean hombres, esfuérzate y sé valiente, le dice el Señor a Josué. Me enseñó esto de que cuando hay alguien que a mí me ha ofendido, el más ofendido es él cuando yo respondo. Entonces, en mi relación con mi papá, el más ofendido era él, por mi rebelión, por mi desobediencia, por mi altanería, por mi juicio. Cuando uno juzga a alguien, se está juzgando a sí mismo. Cuando le pido a Dios perdón por mis pecados, en esa escuela, yo fui enseñado a cómo pedirle perdón a Dios. Les compartí a los hermanos el otro día de que nosotros, a la hora de que cometemos alguna ofensa, cuando pecamos de alguna manera, tenemos la costumbre de decirle a Dios: Dios, perdóname. ¿Les hace sentido esto? Decimos: ay, perdóname, Dios. Pero nunca le decimos: Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Y ese es un elemento que nosotros necesitamos tratar de aplicar diariamente a nuestras vidas, donde venimos y le decimos: Padre, yo te quiero confesar todo este juicio, todo este desprecio a mi papá y todo mi coraje hacia mi mamá. Porque ¿por qué te dejas que te trate así? ¿Por qué no lo corres? Ármate de valor y dile que se largue. Papás que causan tanto daño en las casas, y luego uno se desquita contra la mamá. Estas cosas, hermanos, lo único que están haciendo es que nos están trayendo un peso sobre nuestra cabeza. El día de hoy, la depresión, la tristeza, la amargura es algo que se ve en todo el panorama del mundo. Y el Salmo dice así, dice: como una carga pesada se han agravado sobre mi cabeza mis pecados. Pero también dice la palabra que el que los confiesa y se aparta, o sea, el que los confiesa y se arrepiente, alcanza misericordia. Dice: pero el que los encubre no prosperará. Y nuestro trabajo como pastores, hermanos, es ver a hombres que formen familias de Dios, hombres que enseñen lo que es el reflejo de la persona del Señor Jesucristo, no nomás aquí en la iglesia. Y de hecho les voy a decir, como les digo en la iglesia de Misión de Gracia, aquí no los quiero ver muy machotes, los quiero ver allá afuera, hombres amantes de Dios, misericordiosos con sus esposas, tiernos con sus hijos, gente humilde que sabe pedir perdón y que sabe arrepentirse. Ahí afuera es donde los quiero ver. Aquí podemos ser unos hipócritas todos, unos fariseos, pero en la casa, cuando la mamá le manda a uno a algo y: no, mamá, ahorita no quiero, o no le contestamos, etcétera, etcétera.
Nosotros, hermanos, necesitamos dar pasos en esto. El que nosotros escuchemos cosas de la palabra de Dios, teología, no sirve de nada si no lo aplicamos. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. Aquí está Él. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, la presencia de Dios aquí está. Aquí está. Aquí hay un pastor que Dios ha ordenado para ser junto con su equipo de hombres, los que estén ministrando a las almas que el Espíritu Santo puso bajo su cuidado. Entonces, cuando estos hombres traen a ustedes dirección, nosotros tenemos que ver, como dice la carta a Tesalonicenses, dice, nosotros llegamos a ustedes y tomaron nuestras palabras como del mismo Dios. O sea, los tesalonicenses vieron y dijeron, aquí está el Señor hablándonos por medio de estos hombres. A ustedes Dios los ha bendecido, hermanos, con hombres que predican su palabra, no sus ideas. El día de hoy, yo estoy seguro que tú viniste aquí, como dijo el pastor, porque tienes hambre. Te voy a decir, yo espero que tengas hambre y sed de justicia, de que tú seas un justo delante de Dios. De eso está hablando 5:3 del libro de Mateo 5. Hambre y sed de justicia. 5:2 dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tú tienes hambre y sed de ser un hombre de Dios, y tú reconoces tu necesidad delante de Dios. Como te decía el domingo, Él está más interesado en que tú seas un hombre de Dios que lo que tú puedes estar, que lo que tu padre pudiera estar por tu hombría. Dios, si tú tienes a un porrista en tu vida, es el Señor Jesucristo, el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí el día de hoy, diciendo, sí, esta palabra yo te la traigo para que la tomes en serio, tomes decisiones, te arrepientas, perdones a tu papá, perdones a tu mamá, perdones a quien te haya ofendido. El día de hoy tú vas a salir de aquí y yo confío en que el Espíritu Santo de Dios te seguirá mostrando a quién habrás tú de perdonar y qué pecados tendrás que confesar. ¿Cómo le vas a hacer? Aquí te va la instrucción. Esta es. Yo le digo a las personas, tú le hablas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos ha sido dada, que está con nosotros. Entonces el Espíritu Santo, si tú tomas en cuenta, Él te va a hablar. Él te ama con un amor incomprensible. Ni toda tu familia junta te ama, ni una milésima parecido a lo que el Espíritu de Dios te ama. ¿Ok? Sé que el amor de Dios sobrepasa el entendimiento del hombre. Entonces le dices, Espíritu Santo, yo te quiero pedir que me ayudes a confesarte los pecados que traigo en el corazón con los que he pecado contra ti. ¿Okay? Y le digo a la gente, escríbelos. A lo mejor tú eres una persona iracunda, a lo mejor tú eres una persona que está adicta a la pornografía, a lo mejor tú eres una persona que está empezándose a ser un adicto al alcohol, a lo mejor tú eres una persona sumamente llena de resentimientos y de corajes y de juicio y de desprecio. Tú empiezas a escribir así, le pones así, Padre, yo te quiero confesar como pecado toda mi ira, mi resentimiento, mi juicio, mi desprecio, mi coraje, mis malas actitudes. A lo mejor tú has deseado morirte, le pones ahí mi deseo de muerte. Si has deseado que alguien más se muera, Señor, yo confieso como pecado el haber deseado que esta persona se muriera. Yo te confieso como pecado, Padre, todo mi odio. Y el Espíritu Santo va a estar trayendo a tu corazón una lista de cosas que Él quiere sacar de tu corazón. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengas un corazón limpio, libre. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, el versículo 32 dice, conocerás la verdad del Señor Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad acerca de tu pecado también, acerca del amor de Dios, acerca de su misericordia.
Y que una vez que tú conozcas la verdad de Dios, tú seas libre. Libre, ¿sabes para qué? Para amar a Dios por sobre todas las cosas. A las personas que te han ofendido, aún a tus enemigos, aún a tu padre, a tu mamá, yo no sé. Yo no conozco tu historia. Yo no le pregunté nada al pastor, nada de nadie. Yo no quiero saber nada de nadie. Pero sí te quiero decir, tienes que hacer una lista. Tú solito con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, gracias que estás aquí. Tú háblale así. Dice que nosotros nos acercamos al trono de la gracia sabiendo que obtendremos el oportuno socorro en el tiempo de la necesidad. Y dice que Dios es galardonador de los que le buscan. Santiago dice, cuando pide, pide con fe. Tú no eres así. Ay, Dios, ojalá que me escuches. Tú no vas a orar así. Tú le dices, Padre, te agradezco que me escuchas. El Salmo 100 dice, voy a entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas, y este es el día que ha hecho el Señor. Tú así te acercas a Dios en plena certidumbre de fe. Y tú llegas y le dices, Espíritu Santo, ¿qué traigo aquí que no te he confesado como pecado? ¿Qué traigo aquí, Señor? Y empiezas a hacer tu lista, y cuando termines le dices, Padre, todo esto no solamente te lo confieso como pecado, te pido que me perdones porque me arrepiento de haber pecado contra ti. Me arrepiento de haber pecado contra ti. Y en este momento, los pastores están tomando nota. Después, Marco, a ver si lo podemos pasar en una hojita. Y en el nombre de Jesús, yo recibo tu perdón. Y te pido que con la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario me limpies de toda maldad. Dice la primera carta de Juan así. Dice que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús tiene poder todavía el día de hoy. No le hablamos, no es un ente, pero tiene poder. Nos lava nuestra maldad. Y la segunda cosa que vas a hacer es esta. Esta es la lista donde tú le confiesas a Dios tu pecado. Y la segunda es, como dice, Padre, perdona nuestras ofensas. Ahora yo voy a perdonar y si es tu papá el que vas a poner, le pones ahí, a mi papá. Y vas a poner ahí la lista, pero quiero hacer un ejercicio con ustedes el día de hoy en donde los quiero guiar. Quiero que oremos, y yo sé que el Espíritu Santo te va a estar trayendo a tu corazón ciertas cosas. A lo mejor tú viviste el abandono de tu papá, a lo mejor tú no lo conoces. A lo mejor tú piensas que no tiene nada que ver en la vida. Sí tiene que ver. Tu papá te abandonó. A lo mejor tu papá te proveyó de algo que te enseñó a pecar. Yo conozco hombres que sus papás les dieron su primera cerveza. Conozco hombres que sus papás los llevaron por primera vez con una mujer, siendo jóvenes. Yo conozco hombres que su papá le dio el primer cigarro. Conozco hombres que de su papá aprendieron a maldecir y a decir majaderías. Y piensa uno, bueno, eso es normal. Eso no es normal. Si de algo debemos de estar los papás presentes, es en la vida de nuestros hijos, donde les estamos enseñando a cómo ser hombres de Dios. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, les voy a pedir que inclinen su rostro y los voy a dirigir a una oración. Primero voy a orar por ustedes y luego voy a mencionar algunas cosas. Si tú te identificas con ellas, tú óralas siendo guiado por lo que voy a orar. Amén. Padre, primero que todo queremos darte gracias por esta noche. Padre, gracias por tu amor que nos has mostrado por medio de tu Hijo Jesucristo, donde tu palabra claramente dice que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias te damos porque tu amor, Señor, que sobrepasa nuestro entendimiento, es un amor del cual nada ni nadie nos podrá separar. Ninguna cosa creada, Señor, ni el diablo, ni la vida, ni la muerte, ni nosotros mismos nos podemos apartar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y Señor, te quiero dar gracias por cada uno de estos hermanos que están aquí el día de hoy. Te quiero dar gracias por sus vidas, Señor, por haberlos traído. Espíritu Santo, te quiero dar gracias porque eres tú el que los trajiste este día, Señor. Señor Jesucristo, te quiero dar gracias porque estás intercediendo por nosotros en este momento ante el trono del Padre.
Señor Jesucristo, toda la gloria y todo el honor te pertenece y venimos, Señor, a suplicarte en tu nombre que por la persona de tu Espíritu Santo que nos has dado, hables a nuestro corazón. Y Espíritu Santo, gracias por estar aquí. Oh, gracias Espíritu de Dios, gracias que nos llevas a toda justicia, a toda verdad, y tú eres el que trae convicción de pecado a nuestras vidas. Y te queremos pedir en esta noche que nos ayudes de una manera muy específica, Señor, a perdonar por principio de cuentas si tenemos algo en contra de nuestros padres, si es que así es, que nos guíes, Señor, no solamente a pedirte perdón, sino también a perdonarlos. Si tú eres alguien que se identifica con lo que voy a orar, tú dile, sí Señor, yo te confieso eso y eso también. Padre, te queremos confesar como pecado, Señor, nuestra desobediencia a tu palabra. Te queremos confesar como pecado, Señor, nuestra rebelión a tus mandamientos. Te queremos confesar como pecado, Padre, nuestro juicio, sea a papá o a mamá. Te queremos confesar como pecado, Señor, los malos pensamientos que hemos tenido hacia cualquiera de ellos, sea él o a ella, o a cualquier otra persona. Te queremos confesar como pecado, Señor, nuestra hipocresía, nuestro juicio, nuestro desprecio, Señor. El creernos nosotros en ocasiones ser justos cuando lo que estamos siendo es unos hipócritas, Señor. Te queremos confesar como pecado, Padre, el querernos convencer a nosotros mismos de que todo está bien cuando sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Cuando nos hemos resistido a tu voz y nos has traído una dirección clara a un cambio y te hemos resistido. Te queremos confesar como pecado toda mentira que ha salido de nuestra boca, todo engaño, todo robo, todo adulterio, toda fornicación. Te queremos confesar como pecado, Señor, que no hemos honrado ni a nuestro papá ni a nuestra mamá. Y vamos a dejar un momentito así en silencio, que el Espíritu Santo traiga a tu corazón alguna otra cosa que le tienes que confesar a Dios como pecado. Así dile, Señor, esto que me estás mostrando es pecado. Te voy a dar un momentito para que lo hagas. También le puedes decir, Señor, te quiero confesar como pecado que he entristecido a tu Espíritu Santo por no tomarlo en cuenta, Señor. Si tú eres un hombre que sabes que has ofendido a tu esposa, dile, Padre, te quiero confesar como pecado mi maltrato a mi esposa. Te quiero confesar como pecado toda ofensa que ha salido de mi boca. Te quiero confesar como pecado, Señor, haberla ofendido, humillado, despreciado, cuando tú me la diste. Si tú has maltratado a tus hijos con golpes, has sido mal ejemplo, dile, Padre, yo te quiero confesar como pecado el mal ejemplo que he sido para mis hijos, el haberlos humillado, el haberles dicho palabras que los han lastimado en su corazón. Te confieso esto como pecado. Si tú eres un papá que has comparado a tus hijos, dile, Padre, yo te confieso como pecado que he comparado a mis hijos, que los he despreciado.
Si tú eres un hijo que estás joven, no tienes hijos, dile: Padre, yo confieso como pecado todo el coraje que he tenido en contra de mi papá o de mi mamá, los malos pensamientos que he tenido hacia ellos. Y ahora sí, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te confieso todas y cada una de estas cosas como pecado. Y en el nombre de Jesús me arrepiento, Señor. Tú estás arrepentido, tú estás bien arrepentido el día de hoy. Dile: Señor, me arrepiento de haber pecado contra ti. Pero en este momento también, en el nombre de Jesús, Señor, yo recibo tu perdón, Señor. Y clamo tu sangre sobre mi pecado y te doy gracias. Gracias, Señor, por perdonarme. Y así como estamos, ahora dile: Padre, yo quiero perdonar a mi papá. Si tu papá te abandonó, si tu papá no está en tu vida, dile: Padre, yo perdono a mi papá por haberme abandonado, Señor. Yo lo perdono, Señor, porque no estuvo presente en mi vida. Y lo perdono por el daño que me causó su ausencia. Por el daño que le causó a mi mamá, a mi familia. Señor, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y yo lo bendigo, Señor, donde esté, si está vivo, Señor. Y si tu papá ha estado presente en tu vida y te ha ofendido, dile: Padre, yo quiero perdonar a mi papá el día de hoy por todas y cada una de las ofensas con las que me ofendió. Lo quiero perdonar, Señor, por cada palabra que salió de su boca hacia mi persona, hacia mi mamá o mis hermanas, ofensiva. Lo quiero perdonar, Señor, por no ser un ejemplo en mi vida, Señor. Si tu papá maltrató a tu mamá, dile: Padre, yo lo perdono por el maltrato a mi mamá. Perdono, Señor, por el daño que ha causado en la casa. Si tu papá es un hombre tomador o drogadicto, Señor, dile: Padre, yo lo perdono por su vicio que me ha hecho tanto daño. Yo lo perdono, Señor, por todo lo que a mí me ha causado en la vida, Señor. Y ahí donde estás, si hay más cosas, dile: Padre, yo lo perdono. Y dile al Señor por qué lo quieres perdonar a tu papá. Ahora en el nombre de Jesús. Si de ti abusó sexualmente, dile: Padre, yo lo perdono por su abuso hacia mi persona, Señor. Si tú viste o sabes que abusó de alguien en tu casa, dile: Padre, yo lo perdono en el nombre de Jesús. Si tú fuiste una persona a quien tu papá golpeó de una manera desmedida, cruel, dile: Padre, yo lo perdono por los golpes que me dio, Señor. Yo lo perdono, Padre. Si tú eres una persona a quien el Espíritu Santo está hablando en su corazón, dile: Señor, yo no solamente lo perdono, yo lo bendigo en el nombre de Jesús y te pido que tengas misericordia de él, Señor.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Y vamos a hacer lo mismo con mamá. Si tú has sido un hijo rebelde, que le ha ofendido o que ella te ha ofendido, dile: Padre, yo quiero perdonar a mi mamá, Señor, por sus gritos, por sus majaderías, por sus ofensas, por sus golpes, por no haberme defendido, por haber tomado un partido hacia el lado de mi papá. Si ella te golpeaba, dile: Padre, yo la perdono, Señor, por cada golpe que me dio, Señor, por cada palabra que habló a mi vida que me dejó marcado, Señor. Yo la perdono, Señor. Por las veces que fue injusta conmigo, Señor, yo la perdono. Y perdónala por cualquier cosa que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón en este momento. Y ahora sí, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo no únicamente la perdono. Si está viva tu mamá, dile: Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Si tu mamá ya no vive, nada más dile: Señor, yo la perdono por todo lo que me hizo. Pero si vive, Señor, yo la perdono, la bendigo y te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ella y la bendigas. Y te quiero dar gracias por esto, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por nosotros, derramando cada gota para limpiarnos de toda nuestra maldad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te voy a decir algo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Dice la palabra de Dios así. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que si nosotros los confesamos, Él nos perdona. Quiero escucharte. ¿Recibes tú el perdón de Dios? ¿Sí recibes el perdón de Dios? Amén. Fíjate la otra cosa que te voy a decir. Dios te ha perdonado y dice su palabra que va a tomar tus pecados y los va a alejar de ti como está de lejos el oriente del occidente. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que los va a alejar de ti al infinito. Y dice otra parte que los va a poner en las profundidades del océano para jamás acordarse de ellos. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si tú ahorita te mueres, te caes muerto aquí de un ataque al corazón, cuando lleguemos a su presencia vamos a estar hiper sensibles a todo. Nuestra mente va a estar extremadamente pura, limpia, porque ya estamos en el cielo. Tú vas a llegar sabiendo cómo viviste y habrás de presentarte a Él pensando cosas que traías en tu corazón y vas a llegar y le vas a decir a Dios: Dios, perdóname por todas esas cosas. Y haz de cuenta que el Señor te dijera: no sé de qué me estás hablando. No me acuerdo. Eso lo dijo Él. No me acordaré jamás de tus pecados. ¿Crees eso? ¿Cómo decimos? Amén. Que el Señor los bendiga. Y les quiero decir esto para terminar. Hablen con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ¿de qué manera el día de hoy he pecado contra ti? Muestra mi corazón. Dice su palabra, creo que es Mateo 12, que del corazón salen todos los malos pensamientos, las iras, todas las cosas malas salen del corazón. Por eso Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Que esto sea un ejercicio de tu vida. Señor, hay algo en mi corazón que tú quieras traerme. Dios no trae todo de trancazo, porque no podríamos.
pero Él con su amor incomprensible nos va guiando con ternura y nos va mostrando detalles que vienen a transformar nuestras vidas cada vez más a la imagen de Jesús. ¿Le agarraron? ¿Sí? Que el Señor los bendiga a todos. Manolo, Marco, Joel, gracias por darme la oportunidad, el privilegio de estar aquí dirigiéndome a ustedes. Hermanos, ha sido un placer conocerlos. Yo mañana salgo al paso y con el favor del Señor luego nos sabremos de ver. Amén.